Rusia, Irán y China hicieron dos movimientos críticos que cambiarían todo el equilibrio de poder en su momento más vulnerable. Estados Unidos puso el estrecho de Hormuz bajo un bloqueo completo. Los ingresos petroleros de Irán fueron cortados, sus puertos cerrados, y en su momento más vulnerable buscó a su aliado. Sin embargo, lo que hizo Rusia no fue la gran ayuda que Irán había estado esperando. Por el contrario, fue una traición silenciosa. Putin se alejó silenciosamente de la mesa, se retiró de la región y comenzó a vender el mercado de Irán. Moscú primero retiró silenciosamente a su personal de las instalaciones nucleares de Irán. Luego Putin subió al escenario y pronunció una sola frase. Pero esa frase estaba diseñada para despojar a Irán de su activo más valioso. China lo entendió, pero no tenía poder. Washington lo entendió, pero estaba satisfecho con la situación. Incluso Teherán lo notó, pero no pudo tomar represalias porque se había jugado un juego unilateral en la mesa. La negociación ya había terminado. ¿Y la parte más dolorosa? Irán preparó esta traición con sus propias manos, porque esto no fue un error de juicio de un aliado, fue una trampa que se había tendido durante años. Para entender que esto no fue una trampa o traición ordinaria, primero hay que saber qué ocurrió en Bushehr. Rusia retiró a su personal de la única planta de energía nuclear de Irán. Cuando comenzó la guerra, casi 700 expertos rusos estaban trabajando en Bushehr. Ellos fueron quienes construyeron la instalación, la operaron y planearon su futuro. Esta planta era el símbolo más tangible de la asociación estratégica entre Moscú y Teherán. Pero todo cambió el día que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel. Primero, el personal no esencial fue enviado lejos. Se llamó una salida voluntaria. Luego, en grupos separados por unos días, el proceso continuó. Cientos de personas a lo largo de marzo. El presidente de Rosatom, Likachev, ofreció una justificación diferente cada vez, pero la realidad subyacente seguía siendo la misma. Rusia estaba abandonando Irán. El detalle más sorprendente es este. Rusia llevó a cabo esta evacuación a través de Armenia y solicitó directamente permiso a Washington e Israel para abrir este corredor. Recibió el permiso. Así que Moscú estrechó la mano de su enemigo mientras se retiraba de Irán. Dejó a su aliado bajo fuego y salió por la puerta con la aprobación del atacante. Y mientras informaba a Putin, Likachev utilizó una sola frase, una que parecía ordinaria, pero lo resumía todo. Dijo: "Los acontecimientos se están desarrollando según el peor de los escenarios. Rusia sabe que Irán podría ser atacado. La solución no es defender a su aliado, es evacuar a su personal. Esta evacuación no fue una medida de seguridad. Fue una señal, y Teherán recibió esa señal primero, luego Pekín, luego Washington. Hay una realidad aquí que la mayoría de los informes de noticias pasan por alto. Sin Rusia, la planta de Bushehr no solo enfrenta una escasez de personal, está efectivamente paralizada. Rusia construyó la planta. El diseño del reactor es ruso. Los sistemas de control son rusos. Las piezas de repuesto vienen de Rusia. Las barras de combustible se producen en Rusia. La construcción de nuevas unidades avanzaba con ingenieros rusos. En resumen, Irán carece de la capacidad técnica para operar esta planta por sí solo, y Rusia lo sabía. Ambas partes lo sabían. Actualmente hay 72 toneladas de combustible nuclear y 210 toneladas de combustible gastado en la planta. Gestionar esto requiere expertos, mantenimiento y supervisión constante. Las 20 personas restantes no pueden manejar esta carga. Desde el momento en que Rusia se retiró, el programa nuclear de Irán no solo quedó indefenso ante bombardeos, sino que también quedó técnicamente a la deriva. Likachev tiene otra declaración escrita en lenguaje diplomático, pero con un significado subyacente claro. El personal puede regresar si es necesario, dijo. La traducción es esta. Rusia regresará, pero solo si Irán gana la guerra, llega a un acuerdo con Estados Unidos y las condiciones son seguras. Si se pierde la guerra, Moscú no vendrá. Si hay riesgo, Moscú espera. Esto no es una alianza, es una observación oportunista, y Teherán lo sabe ahora. La evacuación de Bushehr fue una señal, pero el verdadero movimiento llegó 48 horas después. Cuando Estados Unidos lanzó un bloqueo total en el estrecho de Hormuz, una gran parte de las exportaciones de petróleo de Irán se detuvo en pocas horas, y la gran mayoría de este petróleo, más del 90%, se dirigía a China. Entonces, Pekín de repente perdió a uno de sus mayores proveedores de energía. Los petroleros dieron la vuelta a mitad de camino. Las refinerías se pusieron en alerta máxima. Las reservas estratégicas de China estaban disminuyendo, y justo en ese momento, Putin subió al escenario. Pronunció una sola frase, una frase diplomática, medida aparentemente inocente. Si China no puede encontrar petróleo, Rusia satisfará todas sus necesidades energéticas.
En la superficie, esto parece una oferta de ayuda. En realidad, lleva 3 mensajes distintos, cada uno dirigido a un objetivo diferente. El mensaje a Irán es, estoy tomando tu mercado. El mensaje a China es, no necesitas a Irán. Estoy aquí. El mensaje a los Estados Unidos es el más crítico. No sabotearé tu bloqueo. Al contrario, me aprovecharé de él. Esto no es el comportamiento de un aliado. Es el comportamiento de alguien que se acerca a un barco que se hunde y recoge su carga pieza por pieza. Putin no está defendiendo a Irán porque no quiere que Irán sobreviva. Cuanto más pierde Irán, más gana Rusia. Cuanto más acorralado está Irán, mayor es la influencia de Moscú sobre China. ¿Y no lo sabe Pekín? Lo sabe, pero no tiene opción. Necesita energía. La ruta de Irán está cerrada. Rusia está en la puerta. Beijing entiende el juego de Putin y lo acepta. En este momento, todo depende de la próxima hora. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán expira el 22 de abril. Si no se llega a un acuerdo y las negociaciones en Islamabad han colapsado, el bloqueo se volverá permanente. Y este cronograma funciona a favor de Moscú cada día. Con cada día que el estrecho de Hormuz permanece cerrado, los ingresos petroleros de Irán se acercan a cero. Con cada día, China se vuelve más dependiente del petróleo ruso en lugar del petróleo iraní barato. Con cada día, Irán pierde permanentemente su participación en el mercado chino porque una vez que cede su posición a Rusia, recuperarla se vuelve difícil. Y con cada día, Putin se fortalece en la mesa de negociaciones, Irán se vuelve más indefenso y China se vuelve más dependiente. El objetivo de Rusia durante los últimos 15 días es claro: la continuación del bloqueo, el colapso del alto el fuego, la ausencia de un acuerdo. Porque si se alcanza un acuerdo, el estrecho de Hormuz se abrirá, el petróleo iraní comenzará a fluir hacia China y la ventana de oportunidad de Rusia se cerrará. Por eso Moscú no está utilizando un veto firme en la ONU. Por eso no está enviando buques de guerra al estrecho de Hormuz. Por eso no se opone al bloqueo de Trump. Rusia no está mediando porque la mediación pondría fin a la crisis. Rusia no quiere que la crisis termine. Se alimenta de la crisis. El cálculo de Putin es este: cuanto más débil se vuelve Irán, más dominante se vuelve Rusia en el mercado chino. Cuanto más acorralado esté Irán, más crítico se vuelve Moscú en las negociaciones. La crisis de Irán es la oportunidad de Rusia, y China es muy consciente de este cálculo. Pekín ve el juego de Moscú, pero no tiene alternativa, necesita petróleo, y la ruta iraní está cerrada. Rusia está explotando esta necesidad al máximo. Putin no solo está vendiendo petróleo, está arrastrando a China a una dependencia estratégica. A largo plazo, Pekín también pagará el precio por esta dependencia. ¿Por qué es peligrosa esta dependencia? Porque Rusia puede fijar unilateralmente los precios del petróleo, los tiempos de entrega y las condiciones de pago. China solía comprar petróleo iraní barato. Ahora comprará petróleo ruso con poco poder de negociación. Los pagos se harán en yuanes, pero Moscú establecerá los términos. Esta es una debilidad estratégica significativa para Pekín, y China está debatiendo cómo gestionar esta vulnerabilidad a largo plazo. Los cálculos de Putin no se limitan solo al petróleo. Si Irán colapsa, surgirá un vacío en el Medio Oriente, y Rusia, China o Arabia Saudita llenarán ese vacío. Moscú se está posicionando como un socio alternativo contra el eje saudí-estadounidense. Se está acercando a los países del Golfo, tratando de mantener su influencia en Siria y discutiendo acuerdos energéticos con Irak. El colapso de Irán es tanto una amenaza como una oportunidad para Moscú, y Putin está eligiendo la oportunidad. Sin embargo, se debe añadir otra capa aquí porque esto no es solo una historia de Rusia traicionando a Irán. También es una historia de Estados Unidos jugando un juego de ajedrez con múltiples capas. Cuando Washington anunció el bloqueo de Hormuz, el objetivo superficial era Irán. Pero ocurrieron algunas otras cosas esa misma semana. La exención de sanciones petroleras otorgada a Rusia expiró oficialmente. Suecia, el Reino Unido y Dinamarca comenzaron a cazar petroleros de la flota en la sombra. Se amplió la autoridad para abordar barcos petroleros rusos en Europa, y el Tesoro de los Estados Unidos inició un proceso de sanciones contra quienes compran petróleo ruso. En otras palabras, mientras Estados Unidos está estrangulando a Irán, simultáneamente está reduciendo el margen de maniobra de Rusia. Washington ha leído el manual de uso y descarte de Irán de Putin y está tomando medidas para limitar las ganancias que Moscú podría obtener de la crisis.
Rusia planea vender energía a China, pero Estados Unidos está preparando sanciones que harán que los términos de esa venta sean más difíciles. Rusia quiere apoderarse del mercado petrolero de Irán, pero Washington está presionando a los compradores de terceros. Este es un movimiento silencioso. No se está publicitando ni está en los titulares, pero Moscú y Pekín lo entienden muy bien. El plan de Putin para saquear un barco que se hunde está en el radar de Estados Unidos, y Washington está aumentando el costo de ese plan un poco más cada día. La parte más dolorosa de esta historia reside en los detalles de fondo porque Irán había pagado una deuda enorme a Rusia durante un tiempo que era exactamente lo opuesto, cuando Moscú estaba en su momento más vulnerable. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, el primer invierno fue crítico. Las sanciones estaban limitando la producción de armas, las reservas de misiles estaban disminuyendo y la guerra se prolongaba. Justo en ese momento, Irán intervino. Envió miles de drones Shahed. No fueron solo drones. Facilitó la transferencia de tecnología, estableció una fábrica de drones para Rusia en la región de Alabuga, en Tartaristán, y tuvo ingenieros iraníes que enseñaron a los rusos cómo producirlos. Hoy, detrás de cada dron Shahed que Rusia fabrica localmente, está el apoyo de Irán. Teherán vio esta ayuda como una inversión. Si Rusia se fortalece, será mi aliado contra Occidente. Estará a mi lado para respaldarme en un momento crítico. Esto fue un cálculo y tenía sentido. Ahora ha llegado ese momento crítico. Irán está bajo fuego de Estados Unidos e Israel. El estrecho de Hormuz está cerrado, la economía se está colapsando y hay una crisis de liderazgo. ¿Qué hizo Rusia? Retiró a su personal de Bushehr. Ofreció a China el trato. Tomaré el lugar de Irán. Redactó una breve condena en la ONU y siguió adelante. La comparación es dolorosa. Irán proporcionó a Rusia armas y tecnología por valor de miles de millones de dólares. Rusia no envió a Irán sistemas de defensa aérea, ni expertos, ni apoyo militar tangible. Moscú ni siquiera ha devuelto 1% de lo que recibió de Irán. Y ahora Irán está aprendiendo cómo se calcula esta deuda de la manera difícil. Para entender el movimiento de Rusia, uno debe entender la mentalidad de Moscú. Para Putin, una alianza no es un valor, es una herramienta. Una alianza dura mientras proporciona beneficios. En el momento en que el beneficio desaparece, termina. Durante muchos años, Irán sirvió a 3 propósitos distintos para Rusia. Primero, una cabeza de puente contra los Estados Unidos en el Medio Oriente. Segundo, un proveedor de drones baratos. Tercero, un canal para eludir sanciones, comerciar a través de Irán, logística a través de puertos iraníes. Pero ahora la dinámica de los 3 objetivos ha cambiado. En el Medio Oriente, Irán ya se está debilitando y su valor como cabeza de puente de Moscú está disminuyendo. La producción de drones ahora se lleva a cabo en suelo ruso. Ya no hay necesidad de Irán. Cuando se trata de eludir sanciones, China e India ofrecen mercados mucho más grandes. En contraste, el colapso de Irán proporciona a Rusia un claro beneficio. La redistribución del mercado petrolero deja una parte significativa para Moscú. La dependencia energética de China se está desplazando hacia Rusia. En la mesa de negociaciones, Rusia se sienta más fuerte con la carta de «puedo controlar a Irán». Rusia podría incluso usar esta ventaja en las negociaciones sobre Ucrania. Llevaré a Irán a la mesa, pero a cambio obtendré esto. Esto es pura política oportunista, no gestionar la crisis, sino alimentarse de ella. Putin no está triste de que estallara la guerra. Está capitalizando las oportunidades que crea, e Irán está pagando el precio por estas oportunidades. Según fuentes rusas sobre Ucrania, Washington y Tel Aviv podrían estar usando las conversaciones de alto el fuego como una tapadera para preparar una operación terrestre. El Pentágono está aumentando rápidamente su acumulación militar en la región y se espera que las fuerzas lleguen al mar Arábigo para el final del alto el fuego de 2 semanas. Rusia está monitoreando esta información y preparándose para una futura escalada, pero sus preparativos no están dirigidos a proteger a Irán, sino a fortalecer su propia posición en caso de que Irán colapse. Mientras tanto, Irán ha descubierto el juego de Putin, pero carece del poder para resistir. Está intentando establecer un diálogo con Arabia Saudita, ofreciendo garantías directas a China y discutiendo rutas alternativas con India. Pero estos son movimientos a largo plazo. A corto plazo, la hemorragia no se detiene, y la ironía más amarga. Si Irán no hubiera proporcionado apoyo de drones a Rusia en la guerra de Ucrania, quizás Rusia no sería tan fuerte hoy. Quizás la guerra de Ucrania habría terminado antes. Quizás Irán no estaría en esta posición hoy. Irán ha cavado su propia tumba con sus propias manos. El poder que le dio a Moscú ahora hace posible que Moscú traicione a Irán.
Rusia ha retirado a su personal de Bushehr. Putin ofreció el mercado de Irán a China. Moscú pensó que estaba ganando al no hacer nada sobre el terreno, simplemente ganando tiempo y esperando. A corto plazo, quizás esté ganando. Pero a largo plazo, Putin está vendiendo su propia credibilidad porque el mundo está observando esta traición. Bielorrusia está observando. Lukashenko alojó armas nucleares en su territorio y permitió que las tropas rusas pasaran a Ucrania. Si su propia crisis estalla, ¿acudirá Moscú en su ayuda? Corea del Norte está observando. Envió cientos de miles de rondas de municiones y desplegó sus tropas. Si las tensiones con Corea del Sur escalan, ¿ofrecerá Putin apoyo? Kazajistán está observando. Recuerda cómo Assad en Siria fue dejado solo. La respuesta ahora es clara como el agua. La comprensión de Putin sobre la alianza se reduce a una frase. Si hay beneficio, eres un amigo. Si surge una crisis, estás solo. La retórica de Moscú sobre un mundo multipolar sonaba atractiva. Pero en la práctica, solo había un polo, los intereses rusos, y esos intereses pueden convertirse en un cuchillo en la espalda de un aliado. Irán pagó caro por esta lección. Si no hubiera apoyado a Rusia en la guerra de Ucrania, quizás Moscú no se habría fortalecido tanto. Quizás la guerra habría terminado antes. Quizás Irán no estaría en esta posición hoy. Irán cavó su propia tumba. El poder que le dio a Moscú ahora hace posible que Moscú traicione a Irán. Y la última palabra sobre la historia viene de un funcionario en Teherán, según lo transmitido por una fuente anónima. Nos dimos cuenta demasiado tarde de qué tipo de aliado es Putin. Demasiado tarde porque el tiempo ahora está trabajando a favor de Moscú. Demasiado tarde porque el equilibrio de poder ya está cambiando. Demasiado tarde porque nuevos cuchillos rusos están en camino y esta vez no está claro quién será el próximo. Así que si miramos la situación desde una perspectiva más amplia, como si fuera un tablero de ajedrez estratégico, para entender en quién se clavarán estos nuevos cuchillos y las repercusiones globales de esta traición, ¿qué vemos? Cuando miramos este evento no solo desde la perspectiva de hoy, sino también desde una histórica, podríamos estar presenciando una repetición del hábito de Rusia de usar y abandonar aliados. El reflejo de Moscú es sacrificar a los más cercanos cuando se encuentra en una situación difícil. Al igual que en Siria, Rusia evacuó el teatro sirio para trasladar fuerzas de Wagner y unidades de élite al frente ucraniano, dejando al régimen de Assad indefenso en ciertas áreas. Lo que Irán está experimentando hoy es una versión a mayor escala del aislamiento estratégico que Damasco experimentó anteriormente. Retrocediendo más, hay innumerables ejemplos de la Segunda Guerra Mundial o de la era de la Guerra Fría de cómo las grandes potencias sacrificaron a sus aliados como peones cuando su propia supervivencia estaba en juego. El silencio actual de Rusia evoca las maniobras diplomáticas de la década de 1940. Para proteger mis propias fronteras, puedo ver arder las fronteras de mis amigos. Las poses hombro con hombro adoptadas en las cumbres de los BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, ahora están demostrando ser frágiles ante una amenaza real de guerra. El eje del mal formado por China, Rusia e Irán no era en realidad un pacto de defensa mutua, sino más bien una ilusión de cooperación basada en intereses temporalmente superpuestos. La estrategia de Putin puede ser lanzar a Irán frente a Estados Unidos como cebo o distracción para continuar la guerra en Ucrania. Cuanto más se resista Irán o más profunda se vuelva la crisis, más se desviará la atención de Occidente de Ucrania. Sin embargo, este es un juego de ajedrez jugado a expensas de que Irán desaparezca o quede gravemente dañado. A medida que los sistemas de guerra electrónica, satélites y misiles de Rusia se agotan en sus propias líneas de frente, cada bala entregada a Irán se ve como una pérdida para Putin. En el frente económico, la situación es un completo caos. Otra razón por la que Rusia no puede ayudar a Irán es que su propia casa está en llamas. Los ataques sistemáticos de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas han afectado seriamente los ingresos petroleros de Rusia y su capacidad de producción de combustible. Mientras Rusia lucha por encontrar combustible para sus propios tanques, brindar apoyo económico o energético a Irán se ha vuelto físicamente imposible. Con los ingresos petroleros de Moscú disminuyendo debido a las sanciones y los ataques, lo único que puede ofrecer a Irán son mensajes de solidaridad. Sin embargo, Teherán necesita efectivo, combustible y armas reales. En un escenario donde Rusia no puede proteger sus propias refinerías, esperar que Irán proteja las terminales petroleras en la isla de Karg es más que irrealista. El impacto psicológico de este abandono está creando una desmoralización significativa y una ola de pánico dentro de la Guardia Revolucionaria iraní. Los oficiales iraníes, alimentados durante años con propaganda sobre la Gran Alianza Euroasiática y el bloque Rusia-China-Irán,
Ahora ven la amenaza de misiles estadounidenses acercándose cuando miran al cielo, no aviones rusos. Para aquellos que recuerdan a Rusia jugando un escenario similar en Siria, retirando las fuerzas de Wagner y debilitando a Assad, esta no es una película nueva. La traición aliada no es una excepción en la política exterior rusa, sino un hábito. Rusia, que dejó sola a Armenia contra Azerbaiyán y retiró a Wagner de Siria, ahora intenta salvar su propio pellejo arrojando a Irán a los estadounidenses. Combinado con el colapso logístico en el Mar Caspio, el movimiento de Rusia está destruyendo la profundidad estratégica de Irán. El ataque de Ucrania a los barcos rusos en el Mar Caspio mostró que ni siquiera el patio trasero de Moscú es seguro. Esta situación también ha frustrado las esperanzas de Irán de recibir posible asistencia encubierta de Rusia. El Mar Caspio ya no es una ruta comercial, sino un terreno de caza para los drones ucranianos. ¿Cómo puede Rusia ser un escudo para Irán cuando es incapaz de proteger sus propios barcos? Esta pregunta es la más aterradora que resuena en las salas de estrategia de Teherán. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.